Los harapos de los soldados brillaban como una bandera al sol. Parecía este puñado de hombres llevar a la patria en brazos. Este fragmento pertenece a la efigie de Andrés Avelino Cáceres, escrita nada menos que por Jorge Basadre. Y este texto hace referencia a los soldados y guerrilleros que bajo el mando de Cáceres participaron de la campaña de la Breña durante la guerra con Chile. Uno de los episodios más importantes y gloriosos de aquella guerra. Para empezar a contar esta historia, hemos venido nada menos que al hermoso Valle del Mantaro, específicamente a la región de Junín. Estamos en una de las locaciones de una de las batallas de esa gloriosa contraofensiva. Vamos a empezar a contar sobre todo lo que sucedió en julio de 1882. Y lo vamos a hacer primero desde aquí, desde Pucará, uno de esos escenarios. Esta gloriosa historia sucedió en el Perú. La guerra con Chile, iniciada en 1879, supuso el incontenible avance de las fuerzas enemigas hacia la capital peruana. En enero de 1881, Lima fue ocupada luego de las batallas de San Juan y Miraflores. Los chilenos creyeron que la guerra había concluido y desmovilizaron buena parte de su ejército. Mientras tanto, el presidente peruano Nicolás de Piérola partió a la sierra con una reducida fuerza militar. En marzo de 1881, con el consentimiento chileno, se estableció el gobierno provisional peruano de la Magdalena, a cargo de Francisco García Calderón. Chile quería que García Calderón firme la paz y acepte la cesión de Tarapacá. La gente pudiente crea un gobierno paralelo, presidido por el doctor Francisco García Calderón. Él nombra ministros, ejerce funciones de gobierno y trata de buscar lo que los chilenos querían, la paz. García Calderón lo que hace es llamar a un congreso y decir, bueno, por el momento a mí yo no estoy autorizado a ceder ningún territorio, por lo tanto el congreso tiene que autorizar. Contrario a los planes chilenos, la guerra continuaría. Curado de las heridas sufridas en Miraflores, el coronel ayacuchano Andrés Avelino Cáceres partió a la sierra. Meses después, se constituiría en el indiscutible líder de la resistencia peruana. Cáceres refería de que mientras existe una fuerza de resistencia, se podrá llegar a una paz, pero en función a los intereses del Perú. Y los intereses primigenios eran una paz sin cesión territorial. Cáceres, a la vez, se había establecido en la Sierra Central como jefe de los departamentos del centro. Había recibido un encargo político-militar. Desde Lima, el comando chileno decidió enviar expediciones al centro del país para sofocar cualquier resistencia y capturar a Cáceres. En abril de 1881 partió una expedición con dirección al departamento de Junín. Su comandante era el coronel Ambrosio Letelier. Hola. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo ¿Qué estás? dices? Realmente a mí me encanta venir a los lugares históricos porque te da otra dimensión. Estamos en la Plaza de Concepción misma, que es el lugar, los lugares centrales de lo que vamos a comentar ahora. ¿Qué época estamos hablando de, por ejemplo, esa avenida del ejército chileno hacia el centro del país? Se reconocen dos expediciones, se pueden indicar así. La primera entre abril y julio de 1881. Esta está comandada por Letelier. Ingresan pues en los batallones chilenos al Valle del Mantaro y cometen muchos abusos.
robo de ganado, robo de dinero. Se arma una expedición de casi 1.800 hombres. Ocupan primero Chicla, que era la estación terminal del ferrocarril que salía de Lima al interior, y luego pasan a Cerro de Pasco. Una parte de su expedición es enviada a Huánuco. Matan alrededor de 600 personas en diversos choques con supuestamente gente sublevada, y que no era tal. O sea, mataban gente simplemente porque no tenía con qué pagar o no se dejaban robar. Los chilenos ya creían la guerra terminada y querían sacarle lo que podían al Perú antes de terminar de retirarse. Para evitar un desigual choque con los chilenos, Cáceres se retiró a Huancayo, guareciéndose en el convento de Ocopa. Un poco antes, en la zona de Quebrada Honda, usando un ingenioso recurso, el líder ayacuchano engañó a las fuerzas de Letelier. También recordar las estratagemas que utilizó Cáceres en la campaña labreña de emplear a Oquénidos, que les ponía su gorrito con su cinta, ¿no? Y hacía ver que a los chilenos, cuando pasaban por los desfiladeros, pensar que eran tropas peruanas, ¿no?, que iban a combatirlos. El concepto de brujo de los Andes es acuñado por la historiografía chilena. Cáceres era un personaje muy hábil y él seleccionaba oficiales parecidos físicamente a él y los hacía marchar, por ejemplo, por Chupaca, por Concepción, por Álayo, por Huilpas. Entonces, los chilenos lo veían por diferentes partes. Más bien, Cáceres es un personaje que aglutina el alma nacional, que junta al campesinado, que junta al ejército regular. Cáceres era considerado por los campesinos como el Taita Cáceres. Al final, Letelier es llamado por el nuevo comandante chileno en el Perú, Patricio Lynch, que llega en mayo del 81. Después de muchas demoras, Letelier llega a Lima en julio del 81 y se le encuentra con que había cometido un montón de desmanes y que no había reportado todo lo que había llegado a sacar de la zona del centro. Entonces, es puesto preso y enviado a Chile. Hay toda una serie de padecimientos que tienen los chilenos en una guerra irregular, en un clima inhóspito, en escenarios que ellos no conocen y de cierta manera tienen una gran cantidad de bajas, ¿no? Un corresponsal chileno que escribe para un diario chileno, que escribe desde el Callao y que da una famosa frase, ¿no? Él termina todo su relato para hablar del padecimiento que tienen las tropas chilenas con la siguiente frase: ojalá no tengamos otro Tarapacá. Durante la retirada de Letelier, una compañía del batallón Buin fue sorprendida por guerrilleros en la hacienda Sangrar en Canta. El combate, librado el 26 de junio de 1881, provocó más de 20 muertos entre los invasores. Mientras tanto, Cáceres regresó a Tarma y continuó la reorganización de su ejército. Después de estar en Chicla, Cerro de Pasco y Huánuco, Cáceres estableció su cuartel general en Matucana y luego lo trasladó a Chosica. Poco a poco va armando su gente. Recordemos que en agosto de 1881 toma el nombre de Ejército del Centro en Matucana y él va subiendo la serranía, lanzando proclamas y arengando a nueva gente que vaya a unirse al Ejército de la Resistencia. Recordemos, por ejemplo, que en Matucana están los hermanos Inchaustegui, más arriba en San Mateo de Huancho está Mateo Vera, más arriba por los zonas de Chicla está José Gavino Esponda. Cuando Cáceres llega al Valle de Mantaro, se le presenta el coronel Melchor Santibáñez, con quien forma el batallón San Jerónimo número 10. Se arma prácticamente un comité de apoyo, el Comité Patriótico de Lima, que está presidido por el obispo Pedro José Tordoya. Ese comité patriótico está conformado por muchas damas de la sociedad limeña, entre ellas la esposa de Cáceres, Antonia Moreno, quienes juntan armamento en el Teatro Politeama. Antonia Moreno cuenta que ella empleaba a las chicas que la ayudaban, que iban a recoger armamento que había quedado tirado en los campos de batalla de San Juan y de Miraflores. Tenemos una anécdota que está contada en las memorias de Antonia de cómo ella logra sacar un cañón
en las narices de los chilenos, ¿no? Simulando un entierro. Ingresan el cañón en un cajón, se van llorando por las principales calles y los chilenos, al ver esa cantidad de tristeza, deciden no revisar y salen, ¿no? Se desvían del cementerio y llegan a la Sierra Central con este pequeño cañón, ¿no? Andrés Avelino Cáceres da cuenta de varios atentados contra su vida. Estos atentados eran organizados por el almirante chileno Patricio Lynch. Las memorias de Cáceres lo dicen, muchas mujeres fingían no saber castellano, ¿no? Se internaban dentro de los campamentos vendiendo fruta y obtenían mucha información de primera mano. Cáceres menciona dentro de sus memorias que hubo una indiecita, como él la llama, que era Juanacha, que le salva la vida porque le anuncia de que hay un complot para asesinarlo, ¿no? Por parte de un italiano. Cáceres la calma, según su relato, le dice que ya estaba enterado y efectivamente, según las memorias de Cáceres, este italiano ingresa al campamento, pero ya Cáceres estaba de alguna manera prevenido, ¿no? Y lo logran capturar, ¿no? A fines de 1881, García Calderón fue enviado preso a Chile. El presidente de la Magdalena se había negado a aceptar la cesión territorial. En noviembre de 1881 asumió la presidencia provisoria el almirante Lizardo Montero, que se encontraba en la Sierra Norte. Desde octubre de 1881, el ejército del centro, estacionado en Chosica, fue víctima del terrible tifus que ocasionó centenares de bajas. La situación de Cáceres se agravó al enterarse de que Lynch planeaba enviar poderosas fuerzas contra él. En enero de 1882, el debilitado ejército de la Resistencia emprendió su retirada al departamento de Junín. El contraalmirante Lynch dispone que se realicen operaciones militares contra Cáceres hacia la Sierra Central y se organizan dos destacamentos, uno de ellos de 3.000 hombres al mando del mismo contraalmirante Lynch por la Sierra de Canta y la otra al mando del general Gana por la Sierra de Chosica. Querían hacer un movimiento para caer sobre Cáceres, que en ese momento estaba sobre Chosica Matucana. No tienen éxito, de tal manera que el contraalmirante Lynch da un golpe al vacío y él decide regresar a Lima y continúa solamente las operaciones hacia la Sierra Central con el general Gana. Cáceres confiaba en que la región de Junín brindaría los recursos para restituir a su ejército. Aguardaba además la incorporación de la división del coronel Arnaldo Panizo, instalada en Ayacucho. El extenso departamento de Junín se convertiría en el teatro de operaciones de la llamada Campaña de la Breña. Estamos hablando de una guerra de carácter asimétrico, es una guerra de carácter irregular, sea más o menos en un espacio geográfico 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que si bien en el lado peruano hay una cierta ventaja porque las tropas están aclimatadas, ¿no? De alguna manera también ellos padecen los rigores tanto del clima, de la puna, las enfermedades, ¿no? El Valle del Mantaro no es ajeno a la guerra que se está librando en la costa, principalmente del Perú. La mayoría de pueblos del Valle del Mantaro, tanto Huancayo, Jauja, Tarma, envían batallones. Están comprometidos con lo que sucede Sí.
en lo que en ese momento era el escenario de la costa de la Exacto, batalla. ¿no? Entonces, por ejemplo, se reconoce al batallón Manco Cápac de Huancayo, que está conformado principalmente por vecinos, o sea, hijos de los vecinos más importantes de Huancayo, que viajan pues, con este batallón a Lima. Aquí en Concepción se reconoce al batallón Concepción número 27, de igual forma, ¿no? Financiado por algunos hacendados locales también, pues, ¿no? Y Tarma también tiene un batallón, ¿no? El general chileno José Gana fue reemplazado por el teniente coronel Estanislao del Canto, quien el 5 de febrero de 1882 alcanzó a la retaguardia peruana en Pucará. Cuando Cáceres está en el paso para Ayacucho, el 5 de febrero se presenta una pequeña contienda, se puede decir, ¿no? La retaguardia del ejército de Cáceres, que está ya pues saliendo por aquí por Pucará, se enfrenta, ¿no? Con la vanguardia del ejército Ese se chileno. llamó primer combate El de Pucará. primer combate de Pucará, pues, así que es algo mínimo, Sí. se puede decir algo corto, y en esa misma medida van a empezar a suscitarse una serie de hechos en el Valle del Mantaro, en toda la región Junín, se podría decir, ¿no? Tras el enfrentamiento, las tropas de Cáceres se dirigieron a Iscuchaca. En este lugar, Cáceres se enteró que el coronel peruano Arnaldo Panizo desconocía su autoridad y se negaba a unírsele. Cáceres decidió ir en su búsqueda a Ayacucho. Durante el camino, el fatigado y hambriento ejército del centro sufrió un terrible descalabro. Esta fatalidad ocurrió en la noche del 18 de febrero de 1882, en la quebrada de Julcamarca, Huancavelica. Una furiosa tempestad convirtió el desfiladero en que transitaban las tropas en una trampa mortal que causó la pérdida de equipos, animales de carga y redujo al ejército de Cáceres a la mitad de sus efectivos. Cáceres afirma que pierde aproximadamente 416 soldados breñeros, producto de una especie de aluvión, ¿no? Incluso Antonia Moreno, que es su esposa, reporta de que ella ve a Cáceres con lágrimas, ¿no? Llorando y consolando a sus soldados. A pesar del duro golpe, Cáceres siguió avanzando hacia Ayacucho. El 22 de febrero de 1882 combate con la fuerza del coronel Panizo. La fratricida acción realizada en el Cerro Acuchimay terminó con una espectacular victoria de las tropas de Cáceres, 4 veces menos numerosas que sus oponentes. Finalmente, la división de Panizo se integró al ejército del centro. Luego de su aclamado ingreso a la ciudad de Ayacucho, Cáceres se dedicó a reconstituir y adiestrar su ejército. Hay mucho apoyo de la comunidad ayacuchana, inclusive organizan una corrida de toros para crearse fondos para el ejército de la resistencia, ¿no? El ejército que va a combatir contra los chilenos. Empezó a reconstituir un nuevo ejército con los restos de los que habían combatido antes en la campaña de Lima y anteriores también en el sur. Creó nuevamente unidades, por ejemplo, un batallón Cepita nuevamente en bases a los restos, un batallón Tarapacá en base al batallón Lima número 8 que había peleado en el sur. A esas nuevas unidades que Cáceres reconstituye suma guerrilleros. Tienes el ejército regular que él intenta formar, principalmente con jóvenes, ¿no? De las principales localidades para que formen parte de este ejército, y tienen a los cuerpos guerrilleros, ¿no? Que son de alguna manera de todas las comunidades indígenas, diferentes tipos de cuerpos para que hagan esta guerra de carácter irregular. En cuanto a lo que es la vestimenta, por ejemplo, para poder diferenciarse, usa el famoso distintivo de una cinta encarnada de color rojo en los sombreros tanto de las tropas irregulares, que su vestimenta era básicamente el uniforme de paisano, ¿no? Que es poncho, hojotas, pantalón, y las tropas regulares que están vestidas con una especie de uniforme de tocuyo de color azul. Hay que comprender que Cáceres tiene una estrategia, ¿no? Y esa estrategia es la estrategia del desgaste. Él forma cuerpos guerrilleros para hostilizar constantemente a las tropas chilenas mientras está adiestrando un cuerpo regular o semirregular, por así decirlo, ¿no? Las fuerzas de Estanislao del Canto, diseminadas en el Valle del Mantaro, cometían grandes expolios contra la población civil.
Y el delegado del campo quiere darle un nuevo impulso a las operaciones y lo que hace es distribuir a todo el ejército chileno a lo largo de todo el Valle del Mantaro. Tiene su base principal en Huancayo, en Zapayanca, en Pucará y una compañía adelantada en Marcavalle. Y hacia el otro sector, otra compañía en Concepción. Los chilenos tenían la costumbre de establecer buen rancho, buena comida, buen alojamiento para sus fuerzas. Ellos no se conformaban con lo que la gente común en el centro comía. Ellos querían muy buena comida, querían carne, querían frijoles, querían grasa, pan, vino, cosas que normalmente no se encontraban y que eran muy costosas. Aparte, tenían que alimentar a los numerosos caballos y mulas que llevaban el ejército chileno, entonces allí tenías un gran problema. Cada día que pasaba, los chilenos le pedían a la población cosas que no había y que había que conseguir. Y virtualmente los chilenos comenzaban, bueno, no me la das por las buenas, me la tomo por las malas. Se pedía de que personas que estuvieran allí, campesinos, simplemente ven para acá porque tienes que cargarme mis cosas, tú sirves, bueno, no hay mulas, piña, pues ustedes son los que cargarán. Y ya comenzaron a pedir inclusive mujeres. Los atropellos de los chilenos provocaron la violenta reacción de los pobladores. El 2 de marzo de 1882, en el cerro Sierra Lumi, vecinos del pueblo de Comas, bajo el mando de Ambrosio Salazar, atacaron fieramente a un piquete de caballería chilena, causándole más de una docena de muertos. Esta situación de todas formas se va a repetir, como te comentaba hace un inicio, ¿no? Distintos ataques muy pequeños de esa forma, ¿no? Ataques con las pocas municiones que puedan tener o con piedras en las quebradas, en los acantilados, ¿no? Se va a repetir en distintos espacios. Tenemos, por ejemplo, a las mujeres que eran galgueras, que eran las que trataban de desbarrancar estas grandes cantidades de rocas desde la cima de los cerros, por ejemplo en Sierra Lumi. Tenemos a las mujeres honderas, o en el caso de Calendaria Estrada, que es mencionada en este encuentro de Sierra Lumi. Otro enfrentamiento ocurrió en el pueblo de Chupaca, en abril de 1882. Sobre esta acción, la tradición oral recuerda la participación de valerosas mujeres. Y tenemos sobre todo el papel de las jefas guerrilleras, sobre todo en el ámbito del Valle del Mantaro, ¿no? Entre julio del año 1882 tenemos algunos nombres que han podido rescatarse y muchas de ellas lamentablemente han quedado anónimas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Valentina Melgar y a Rosa Pérez, que hacen una resistencia en el Valle del Mantaro. Incluso cuando uno ve la memoria local, que es en la batalla de Chupaca, ellas se enfrentan a las tropas chilenas. La represalia chilena contra los pobladores de Chupaca fue extremadamente sanguinaria. Víctimas de esa represión fueron Teodoro Peñalosa, quien combatiera en la defensa de Lima, y su madre, Andrea Arauco. Teodoro Peñalosa, por ejemplo, ha conformado un batallón en Chupaca, en su hacienda Huamancaca Chico, ¿no? Y con él, por ejemplo, se ensañan, ¿no? Lo matan, lo torturan a él y a su madre. Se precisa, por ejemplo, que Teodoro Peñalosa muere y luego de eso lo suben a su molino de agua y lo hacen pasar así. Por ejemplo, una muerte atroz, dice así, ¿no? Igual lo mismo pasa con su mamá. También en los pueblos de Huaripampa y Huancaní, los chilenos fueron confrontados por valerosos hombres y mujeres, como el cura Buenaventura Mendoza y Leonor Ordóñez Urichaqui, quienes ofrendaron sus vidas con arrojo y entereza. En Huaripampa, el sacerdote Buenaventura Mendoza, que se quita los hábitos y sale a combatir contra los enemigos. O sea, hay muchos enfrentamientos que todavía están en historia inédita. Queda en la tradición oral. Lamentablemente, en los libros de historia nacional sobre esta contienda no aparecen estos enfrentamientos. Por ello es importante recorrer las comunidades. A mediados de 1882, estando en Acobamba, Tarma, un triste acontecimiento cubrió de luto al general Cáceres y a su esposa Antonia Moreno.
Ella sale de Lima con sus hijas porque sabía y era consciente de que estando en Lima prácticamente iba a ser una rehén de los chilenos, y cuando ya la resistencia de Cáceres estaba volviendo ya un evento que escapa de las manos de los chilenos, era mejor que ella esté en la sierra con su esposo. Hay que recordar también que incluso Antonia Moreno pierde el único hijo varón que iba a tener Cáceres, ¿no? Que muere en la guerra, ¿no? Pero bueno, producto de todo este tipo de guerra inhóspita que tiene que estar caminando, ella pierde el bebé, ¿no? Y lo menciona en las memorias. Las enfermedades y las condiciones geográficas de la región habían debilitado a la división de Estanislao del Canto. Ante esta circunstancia, el comandante chileno solicitó a Lynch evacuar el Valle del Mantaro. Luego de varias negativas, su pedido fue aceptado. Sin embargo, a fines de junio de 1882, antes de que los chilenos emprendieran la retirada, Cáceres fue gestando una enérgica contraofensiva. Parece que alguna comunicación desde el Canto a Lima pidiendo la retirada de sus fuerzas había caído en manos de fuerzas peruanas. Y estos le informaron a Cáceres por si acaso los chilenos planean replegarse. Y lo que Cáceres planea a su vez es atrapar a los chilenos, a toda la división chilena del Canto, a los más de 3.200 hombres, cortando el puente de la Oroya. Cáceres tiene un plan estratégico que es muy importante. Primero, él refiere, estando los chilenos desplegados a lo largo del eje del Valle del Mantaro, él refiere, tengo que aislarlos y destruirlos. Y para ello dice, es fundamental cortar el paso de la Oroya, el puente de la Oroya, dominarlo, tenerlo bajo control de las fuerzas peruanas. Y por otro lado, desde Iscuchaca, lanzar una ofensiva hacia las fuerzas chilenas. Ciudadanos y pucarinos todos, la victoria no podrá negaros sus favores, y cuando la república liderada por vuestros antepasados os proporcionen días de bienestar en vuestros hogares, al lado de vuestras madres, esposas e hijos, podréis enorgulleceros con justo título de haber pertenecido al Ejército del Centro. ¡Viva Marcavalle! ¡Viva! ¡Viva Pucará! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Hijos de la Sierra! ¡Hoy somos vencedores! Guerrilleros sí había en todo ese escenario del teatro de operaciones que se había constituido en la Sierra Central, aproximadamente 3.000, divididos en diferentes lugares. Están los guerrilleros de Paso, los guerrilleros de Acoria, de Acostambo, de Pichiquillay. Entonces Cáceres tenía el apoyo ya de la población. Y como jefe, comandante general de guerrillas, estaba el coronel Jaime Gálvez. Cáceres decide hacer una doble tenaza con la fuerza que tenía en esos momentos. Una tenaza al mando primero del coronel Juan Gastó, que por el lado este decide enviar una fuerza que se dirija hacia el destacamento chileno que está en Concepción, mientras por una columna, un destacamento por el lado oeste que se vaya hacia La Oroya con el coronel Máximo Tafur. Y simultáneamente Cáceres emprendía una acción ofensiva frontal desde Iscuchaca hacia la guarnición de Marcavalle que estaba inicialmente. Y todo esto apoyado por los guerrilleros. Al rayar la aurora del 9 de julio de 1882, obedeciendo órdenes del general Cáceres, las fuerzas peruanas atacaron las guarniciones chilenas de Marcavalle y Pucará. Y empieza el 9 de julio con el ataque hacia el cuello de Marcavalle, donde había una compañía adelantada de los chilenos, del batallón Santiago.
Cáceres tenía a la vez 4 piezas de artillería. Y Cáceres ahí mismo lanza también un envolvimiento en pequeño y un ataque frontal directo a esa compañía que había quedado en Marcavalle. Ahí actuó el batallón Tarapacá, más los guerrilleros con el coronel Pablo Secada, y vencen a esa primera resistencia. Los chilenos, al enterarse del ataque de Cáceres desde la mañana, lo que hacen es reforzar Pucará. Para ello, desde la localidad de Zapayanga, donde estaba el batallón Santiago chileno, envían 2 compañías para que refuerce el sector de Pucará, más un escuadrón del regimiento carabinero de Yungay. Pero el empuje que había llegado Cáceres con el batallón Tarapacá, con el batallón Cepita al mando de él mismo, desde ese ataque frontal, más el envolvimiento que había hecho con los guerrilleros que caían por la espalda de la zona ahora de Pucará, hacen de que se doblegue esa resistencia chilena. El siguiente ataque peruano sería la guarnición chilena del pueblo de Concepción. Los soldados chilenos acantonados en Concepción eran 77 y pertenecían a una compañía del batallón Chacabuco. Estaban bajo el mando del capitán Ignacio Carrera Pinto. Los chilenos habían dejado Concepción muy mal guarnecida, porque tú tienes Concepción, que es una zona baja rodeada de cerros. En estos cerros teóricamente debías haber dejado vigías, y los chilenos no tenían vigías. ¿Por qué? Porque ya estaban con el tema de que en cualquier momento el coronel del Canto nos ordena retirada general. Ya tenemos que abandonar la zona. Ellos partían de ese supuesto. Partían del supuesto, primero, de que había otras fuerzas chilenas cerca, que podían reforzarlos y que ya deberían estar en camino inclusive. El coronel Juan Gastó se había adelantado con el batallón Pucará número 4 para poder caer sobre Concepción. Llega hacia la zona de Concepción el día 9, también en horas de la mañana, y se reúne con el coronel Ambrosio Salazar, que estaba al mando de los voluntarios de Comas, que ese era un batallón netamente de guerrilleros de Comas, y existe una junta de guerra para determinar qué acción realizar. Y en esa junta de guerra lo que se decide es iniciar la acción ofensiva en ese momento. La fuerza de Gastó, que eran aproximadamente 150 hombres peruanos, o sea, parte del ejército de línea de Cáceres, pero que eran los únicos que tenían armamento, estaban apoyados por los guerreros de Comas y los guerreros de otras localidades cercanas. Estos eran aproximadamente entre 500 y 600 hombres. Ellos estaban armados pues de palos, rejones, piedras, punzocortantes, cuchillos, puñales. El combate de Concepción se inició a las 2:30 de la tarde del 9 de julio de 1882. Lo que decide Salazar es primero dominar las alturas de Concepción, y desde ahí empiezan los fuegos, y eso distrae para poder dar tiempo para que la fuerza regular del coronel Juan Gastó realicen un envolvimiento y lleguen también hacia la zona de la plaza. Los chilenos fueron sorprendidos, no esperaban un ataque de esta naturaleza, y lo que hacen como primera reacción es salir hacia las bocacalles que llegan hacia la plaza de Concepción y ahí tener unas defensas. Y desde ahí ya caían las guerrillas de Ambrosio Salazar y son acometidas por los chilenos. Entonces se produce un fuego ahí. Bueno, cuando ya se dan cuenta que es muy tarde, ponen barricadas en las esquinas, en las 4 esquinas, sí, para tratar de repeler pues el ataque, ¿no? Pero definitivamente en cantidad son superados, ajá. Entonces, y sobre todo quizás en el ánimo que tienen pues los guerrilleros, ¿no? En ellos ha exacerbado este hecho de los abusos, las violaciones, ¿no es cierto? El cobro que se lleven el ganado, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, y es por eso que, bueno, al ver ya vencidas las barricadas, deciden ingresar a su cuartel, pues, ¿no? Los chilenos se parapetan, se ven de que están acorralados, ¿sabes qué? Todo el mundo adentro. Se parapetan en todas las ventanas, porque había aproximadamente 6, 8 ventanas. Incluso
por barreta había una parte que era de adobe, la rompen y establecen nuevas troneras para poder seguir disparando. Entonces los chilenos se defienden bien durante horas, porque venían los peruanos y pues simplemente los baleaban y punto, pum, abajo. O sea, no podías hacer nada, porque ¿qué podías hacer contra un fusil? Nada, tenías que un cuchillo, un palo. Llegada la medianoche, acatando órdenes superiores, el coronel Juan Gastó siguió su camino hacia Apata. Gastó dejó a cargo del ataque al coronel y jefe de guerrillas Ambrosio Salazar. El objetivo era vencer a los militares chilenos parapetados en la iglesia que fungía de cuartel. A partir de la medianoche, el combate ya no es con fuerzas peruanas, con fuerzas de línea peruanas, sino con las guerrillas peruanas, que no tenían armas de fuego. Entonces, y el combate se prolonga y se prolonga y se prolonga, pues virtualmente. Los chilenos esperando de que llegaran los refuerzos y los peruanos esperando que los chilenos se les acabara la munición. Ambrosio Salazar ve que continúan las resistencias chilenas que no cesaban de disparar y lo que decide es incendiar el cuartel para obligar al retiro de los chilenos. Para esto ya habían llegado también guerrilleros desde las diferentes localidades de alrededores de Comas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque uno no piensa que los escenarios de batalla son allá en el monte, en el campo. Esto se da en la plaza central de pequeño pueblo, como ahora Concepción es un poquito más grande, pero un pequeño pueblo como era Concepción. Hay una historia local que indica que, bueno, sacan las banderas los chilenos, y entonces se presume que están rendidos, ¿no? Pero una persona, un guerrillero, se acerca para recoger algo y lo vuelven a atacar. Eso un poco genera más tensión, pues, en la situación. Se ingresan y ahí es donde empieza, pues, una verdadera masacre. La guarnición chilena de Concepción fue aniquilada. Uno de los caídos fue el comandante de esta guarnición, el capitán Ignacio Carrera Pinto, quien era sobrino del expresidente Aníbal Pinto de su país, pero también era nieto del prócer de la independencia de Chile, José Miguel Carrera. En las memorias de Cáceres, él escribe lo siguiente acerca de este hecho. Ambos adversarios, con el alma en vilo, se mantuvieron al acecho toda la luctuosa noche, hasta que poco a poco, antes del amanecer del 10 de julio, los guerrilleros, testigos y víctimas de los crueles atropellos, saqueos, violaciones e incendio de los chilenos les dieron un furioso asalto, del cual no se salvó ni uno de los 76 hombres que componían el destacamento enemigo. Y así fue una verdadera hecatombe que conmocionó a todo Chile. Sus corazones fueron enviados hacia Lima, en donde se les hizo una misa en la iglesia de Santo Domingo. Luego fueron trasladados a Chile, en donde descansan en un mausoleo de la Catedral Metropolitana de Santiago. Según fuentes chilenas, la guarnición de Concepción pudo ser reforzada por otra compañía del Chacabuco. Sin embargo, esta compañía estaba al mando del capitán Jorge Bonen, quien decidió no moverse del pueblo de San Jerónimo. Terminada la lucha, los peruanos desocuparon Concepción. Poco después llegaron las fuerzas chilenas, que procedieron a una terrible represalia contra la población. Llega el grueso de la división del Canto, que venía en retirada, y se encuentran, pues, con un escenario dantesco. Muertos tirados por todo lado, charcos de sangre, la iglesia quemada y, pues, trozos virtualmente de soldados chilenos que habían sido descuartizados. Incluso hay versiones de que había una cabeza colgada en un palo, en un fierro. Y los chilenos dicen, ¿sabes qué? Aquí mueren todos los que son responsables de esto. Quémese todo el pueblo. Queman Concepción, pasan a cuchillo a todo poblador que encontraron cerca. Inclusive mandaron tropas de caballería a los alrededores a acuchillar a todo aquel que no estuviera metido en su casa.
Los mismos chilenos hablan que matan entre 1.500 y 2.000 personas. Y ese es el precio que la zona del centro tuvo que pagar por la victoria de Concepción. El 11 de julio, los chilenos desocuparon Huancayo, abandonando considerable material bélico. Las fuerzas peruanas les pisaban los talones. Y virtualmente lo que queda establecido es que los peruanos habían conseguido expulsar a los chilenos. Era la primera vez en toda la guerra de que el Perú lograba reconquistar una parte de su territorio y expulsar a los chilenos en derrota. El ejército chileno vuelve nuevamente a tomar este lugar. No, ya no se vuelve a tomar. Ya no se vuelve a tomar. Es el retiro definitivo. Sí, es el retiro, exacto. Es el retiro definitivo. Aquí hay una victoria, hay victorias, se puede decir, ¿no? Es otro espíritu, hay otro ánimo. Ayuda también esto en la guerra, pues, ¿no? Pérdida, unas victorias. Ayuda en la moral del ejército. Exactamente, entonces es otro el carácter con el que sale Cáceres del Valle, definitivamente, ¿no? Estas batallas obligan a salir completamente al ejército chileno del centro del país. Sí. ¿No? Y eso es una victoria enorme, porque también cuando Cáceres se va a Tarma, es recibido apoteósicamente. Sí. ¿No? Es el verdadero caudillo en ese momento, ¿no? La campaña del centro, librada de febrero a julio de 1882, fue un serio revés para el ejército chileno y significó la retirada por completo del ejército chileno de la región Junín. El historiador Gonzalo Bulnes, chileno para más señas, escribió al respecto. Dice él que las fuerzas de Estanislao del Canto, en su objetivo de ganarse la simpatía de la sierra y de privar de nuevos soldados al ejército de Cáceres, lo que se consiguió fue estimular un levantamiento de odios implacables y dar a Cáceres un poderoso concurso de hombres. Las bajas chilenas fueron aproximadamente un 20% entre muertos y heridos. Y eso sin contar a los enfermos, que eran bastante numerosos. Sin embargo, el aniquilamiento total y la rendición de las fuerzas expedicionarias de Chile no se dieron, porque el plan que obligaba a Cáceres a atenazar por completo al ejército chileno no pudo cumplirse. Entonces los chilenos enviaron refuerzos más bien porque se dieron cuenta, los peruanos están atacando la Oroya, quieren encerrarnos. Entonces aquí manden todos los refuerzos que estén cerca, los de Junín, los que vienen bajando de la Oroya, todos, a reforzar el puente. Ese es nuestro punto central. Si los peruanos toman esto, acá nos quedamos todos. Y con eso logra que poco a poco las fuerzas que venían en retirada lleguen y alcancen la zona de la Oroya. Sí. A pesar de esta gran victoria, revertir el curso de la guerra era imposible. En marzo de 1883, Cáceres tuvo que abandonar Tarma y marchar hacia la Sierra Norte. Los inconvenientes de abastecimiento, la crisis política peruana y nuevas expediciones chilenas enviadas en su contra ponían en riesgo la supervivencia del Ejército del Centro. En julio de 1883, en la Sierra de la Libertad, en Huamachuco, se dio la batalla decisiva. En esa batalla, el heroico Ejército del Centro fue vencido y casi aniquilado. Uno de los combatientes en Huamachuco fue Melchor González, veterano del combate de Concepción. Uno llega al pueblo de San Jerónimo de Tunán, ve, por ejemplo, un monumento al coronel
Melchor González, y ese coronel Melchor González es el personaje que forma el batallón San Jerónimo número 10, se presenta con Cáceres, pelean en la campaña de la Breña y se van hacia el norte y van a Huamachuco. Cáceres marchó a Andahuaylas. Se mantuvo beligerante hasta que el gobierno de Miguel Iglesias firmó el Tratado de Paz en Ancón en octubre de 1883, que puso fin a la guerra con Chile. La heroica resistencia del Ejército del Centro y los pobladores del Valle del Mantaro pasaron a ser un recuerdo que hoy es parte esencial de la identidad de esta región. Centro, ¿de qué manera se conmemora esto aquí en el centro hoy en día? La mirada, o sea, la idea que las personas del Valle del Mantaro tienen sobre la guerra con Chile es esta mirada victoriosa, pues. Eso. Aquí en el Valle no se pierde, ¿no? Aquí no es una mirada en la cual perdimos, ¿no es cierto? No es así. Ajá, entonces, por el contrario, ¿no es cierto? Estas victorias lo que han hecho ha sido generar pues un aspecto identitario dentro de la población, ¿no? Ajá. Lo cual actualmente ha permitido, ¿no es cierto?, que incluso se realicen distintas escenificaciones. Hasta la actualidad se realizan escenificaciones, ¿ya? Aquí mismo en Concepción, Claro. el día 9 se hace también en Pucará. Sí, sí, sí. ¿No? En Comas también. En Comas. Claro, la del 2 de marzo también se hace la escenificación. Hablábamos también de cómo es que ha perdurado esa imaginería dentro de las tradiciones, Ya, claro, dentro del imaginario, pero mejor dicho, del poblador del centro del país. Efectivamente, mira, luego de la guerra con Chile surgen, ¿no?, distintas manifestaciones culturales. En Concepción, perdón, en San Jerónimo, los abelinos, ¿ya? Ajá, los abelinos. En Yanamarca, ¿no?, en Acoya, la tropa de Cáceres, ¿no?, recordando a Cáceres, pues, ¿no es cierto? Siempre la mirada está a Cáceres, en los abelinos también, ¿no es cierto? Pero no son los únicos, ¿ya? Hay muchas más. Por ejemplo, si nos vamos ya para el norte, para Jauja, están el Lauquish Capitán de Huaripampa, ¿ya? Que es una manifestación cultural que recrea cómo vuelve un joven, pues, ¿no es cierto?, luego de la guerra, ¿no?, y es recibido en el pueblo. Lo mismo pasa para los principales de Moquillauyo, entre otros. Luego del contraste que tenemos en Huamachuco, prácticamente las tropas son licenciadas. Entonces el coronel Melchor González, con los restos de su batallón San Jerónimo número 10, están regresando a su lugar de origen. Tienen que irse por caminos extraviados y sus uniformes se van rompiendo. Ellos llegan a San Jerónimo de Tunán la quincena de agosto de 1883 y justo están celebrando la fiesta de su patrono, San Roque. Los restos del batallón San Jerónimo piensan que lo están recibiendo a ellos y entran bailando al pueblo. Y en el pueblo piensan que es una nueva coreografía. Se dan cuenta que son los restos del batallón San Jerónimo, que venían de la guerra. Entonces vienen los abrazos, no las lágrimas, y ahí nace la danza de los abelinos. ¿Cómo debemos recordar los peruanos en general este momento en nuestra historia, ¿no? Muy aparte de una historia nacional que también entendemos, ¿no? Entonces, en el contexto de la historia regional es necesario entender estas particularidades. Por ejemplo, ¿no?, lo que pasa en el Valle del Mantaro es importante a nivel nacional, pero quizás a veces invisibilizado, ¿no es cierto? Y eso creo que no le hace bien, pues, a todo el proceso histórico en general de la guerra con Chile, ¿no? Taita kaypi kashasanki, noqa nishaqani wañurun chanispa, nishasqani kurkunta pujar tujurjun nispa, kaypita sayashanki. Gran hombre, hasta las lágrimas me has emocionado. Denle un plato de comida y un reparador descanso a este valiente hombre. La escena narrada por Cáceres en sus memorias transcurre en Andahuaylas.
y da cuenta de un humilde poblador andino que va en búsqueda del líder ayacuchano para constatar que estuviese vivo tras la derrota de su pequeño ejército en julio de 1883 en las alturas de La Libertad, específicamente en Huamachuco. Y esto significó el fin efectivo de la guerra y también el fin de la campaña de la Breña. Debemos honrar a miles de hombres y mujeres, en especial a los más humildes, quienes escribieron páginas de valor y sacrificio en defensa de sus familias y de una nación que no siempre los trató bien. Nos vemos en la próxima.